Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. El Fondo Monetario Internacional enviará a Uruguay una partida por el equivalente a 585 millones de dólares en el marco de su programa de ayuda internacional para el combate a la pandemia. Y para profundizar sobre este asunto es que ya recibimos al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosario. Sí, exactamente. El Fondo Monetario envía esta partida. No se trata de una medida pensada para Uruguay, ni mucho menos, sino que tiene que ver con el programa de expansión de lo que se llaman los derechos especiales de giro, los DEG, que es una unidad de cuenta, como si fuera una moneda, pero que no sirve para la compra de bienes y servicios, pero sí sirve para ser cambiada por dinero entre países miembros del Fondo Monetario Internacional. Estas unidades de cuenta son en realidad unidades de reserva. Se utilizan para tener resguardo, respaldo de dinero ante eventualidades en particular y para apuntalar garantías de crédito y a la vez la política monetaria de los distintos países. En este caso, como medida para ayudar a los países a la recuperación económica, el Fondo Monetario amplía estos derechos especiales de giro y le corresponde a cada país de acuerdo a su participación en el fondo. A Uruguay le toca un poco menos del 0,1% de esta emisión y de ahí esos 585 millones. ¿Y esta asignación genera algún tipo de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional? No, ninguna. De hecho, Uruguay hoy no tiene créditos vigentes con el Fondo Monetario. Tenía hasta la asunción del primer gobierno del Frente Amplio, donde se cancelan las obligaciones con el fondo. Recordemos aquellos préstamos que daba el fondo condicionados con cartas de intención, que lo que hacían de alguna manera era ponerle condiciones a la política económica, sí. Algo parecido a lo que pasa hoy con Argentina, que tiene obligaciones grandes con el fondo. Esto no se trata de eso. Esto es, en realidad, reservas que llegan y si no se tocan, si no se usan, no tienen ningún tipo de costo para el país. Es como la herencia de la tía abuela que cayó sin que nadie la espere. Bárbaro. Y el gobierno ya ha adelantado, Fede, que lo va a guardar como reserva todo esto. Pero ¿cuál es la opinión de los expertos respecto a este punto en particular? Bien, los economistas en general, como siempre, nunca hay un consenso, pero sí. La mayoría de las voces dicen que está bien dejar este dinero como reservas. Hoy Uruguay tiene 7.000 millones de dólares en reservas, que eso es lo que le da de alguna manera seguridad al país. Uruguay tiene que salir a buscar plata cada uno de los años porque se gasta más de lo que entra. Entonces ese déficit se financia con deuda y para poder financiar ese déficit fiscal hay que salir a los mercados y los mercados prestan a una tasa de interés dependiendo de qué tan confiable es el país. En el caso de Uruguay se considera un país muy confiable y eso se debe en buena medida a que tiene reservas y créditos de contingencia y demás que ayudan a decir, bueno, si la cosa se complica, Uruguay tiene a qué recurrir y no necesariamente depende de los mercados. Si en una de esas se complica la situación financiera, aumenta las tasas de interés, Uruguay no tiene por qué salir desesperadamente a esos mercados. Entonces, bueno, reforzar esa posición de reservas es una medida adecuada. Hay otros, como por ejemplo la vertiente artista, que salió a decir, bueno, no, acá hay que utilizarlo para fomentar la ciencia y tecnología, para fomentar la vivienda y a partir de ahí, de la construcción, la reactivación económica, pero en definitiva se dice, bueno, mira, las reservas, esos 7.000 millones que hay, tienen algunas contrapartidas, como por ejemplo la compra de dólares en su momento, con lo cual en realidad no es plata que se pueda tocar ante eventualidades. Es bueno reforzar eso porque eso también le va a dar mayor credibilidad y va a fortalecer la capacidad de Uruguay de retener el grado inversor, que es lo que le permite acceder fácilmente a los mercados. Fede, ¿y la mayoría de los países hacen lo mismo que Uruguay? ¿Lo toman como reserva también? Bueno, hay de todo. El Fondo Monetario Internacional instó a los países desarrollados, por ejemplo, que van a recibir más de la mitad de los fondos porque son en realidad el principal miembro del Fondo Monetario Internacional,
los instó a que prestaran estos dineros a bajas tasas de interés a los países más necesitados, a los países más pobres o a los más afectados por la emergencia sanitaria. Y luego hay otros países que realmente están necesitados de dinero, como es el caso de Argentina. Argentina recibió 4.300 millones de dólares y lo va a utilizar enteramente para pagar sus obligaciones al propio Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina es el principal deudor del fondo, con lo cual esto le viene muy bien y le permite ganar aire y respirar más tranquilo al gobierno, que tiene una dificultad enorme para el acceso a los mercados. Si hoy Uruguay entra con tasas preferenciales, Argentina es muy castigado por los distintos episodios de default, de cesación de pagos y por las pocas posibilidades que tiene de hacer frente al enorme volumen de deuda y de vencimientos que tiene en el corto plazo. Bien. Fede, dábamos al comienzo la noticia de una posible baja en los combustibles. ¿Te pongo en un brete si te pido una breve reflexión o lo dejamos para otra columna? Bueno, era esperable. De hecho, los precios bajaron un poco y sobre todo el dólar bajó un peso en el último mes. Que suba, pero no que baje. Exactamente. La nueva regla, así como cuando el petróleo sube, cuando el dólar sube y hay otros movimientos internacionales que también afectan el precio de los combustibles, bueno, esta regla en cierta medida es transparente y por lo cual esta baja en los costos asociados al procesamiento de combustibles hace que los precios al público bajen. Vamos a tener que acostumbrarnos a que mes a mes vamos a tener meses de noticias negativas, de aumento de precios de combustible, pero también va a haber de los otros con meses de baja. Veremos en función de la evolución de los precios del crudo y el tipo de cambio qué va a pasar más adelante, pero bueno, eso sí lo dejamos para otra oportunidad. Te esperamos entonces. Muchas gracias, Fede, por el día de hoy. Que pasen lindo. Buen fin de semana. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.